Muy bien. A ver qué más aquí. Ok. Muy bien. Vamos a parar aquí la recording. Pause recording. Stop recording. Muy bien. Entonces, muy buenos días para ustedes. Es a las 12 en punto hora Miami, 10 a.m. hora Guatemala. Y el propósito de esta presentación es llevar esta conversación de las organizaciones de cómo poder estar haciendo uso de nube privada. ¿Qué significa eso para muchas entidades, para entidades de cualquier tamaño? Podemos estar hablando desde la pequeña empresa como la corporativa, la empresa pública, privada o de gobierno, de qué están utilizando, qué están haciendo para hacer la gestión de recursos dentro de su nube privada. Entonces, lo que estamos hablando es de que el futuro es híbrido. Va a ser un entorno multinube. Muchas organizaciones ya están utilizando un entorno multinube, pero el futuro, lo mejor de todo, del mundo y lo mejor de ambos mundos, entre el privado y el público, siempre va a ser el entorno híbrido. Porque podemos tener acceso a entornos multinube, multicloud. Vamos a hablar de la importancia de los nodos de data centers o lo que se conoce como Internet Business Exchange, y tener las conversaciones acerca de seguridad, qué tan importante, cómo se está migrando la conversación de seguridad a los temas de integración, de que ya no se trata de una seguridad que está detrás o de la oficina, ¿sí? Protegiendo contra el público, sino es un tema de omnicanales. Es una seguridad donde es totalmente, cubre lo local, la transaccional, lo que va a estar en la nube y el tema de continuidad de negocio, que es bastante importante. Cómo pueden escalar y pueden elevar el tema de continuidad de negocio aquí. ¿Okay? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a Exanet en Guatemala por esta oportunidad y dejarnos Josué. ¿Dónde era Josué? Ok. Entonces, voy a continuar aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, hablando un poco, mi nombre es Andrés Hurtado. Un placer estar con ustedes. Soy un Cloud Solutions Architect. Una experiencia más de 2 décadas en temas de complejos de telecomunicaciones para Latinoamérica, especialmente. Más que todo, como todo el tema de la región Suramérica, Caribe, sureste de Estados Unidos. Y en los últimos 10 años ha sido como una expansión que se ha tenido en Europa, donde he estado haciendo esa participación y obviamente buscando cómo gestionar algunas oportunidades y soluciones para clientes en Europa que están conectándose en Norteamérica y clientes de Norteamérica que están conectándose con Europa, o clientes de Brasil que están expandiendo en Norteamérica, o clientes de Norteamérica que están expandiéndose en Latinoamérica. Entonces es viceversa. Entonces he visto ambos mundos de los puntos de vista de cuál es la necesidad de clientes en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, Norteamérica y viceversa. O sea, tanto local como regional, y también entornos aplicaciones o negocios que están emergiendo dentro de la nube y qué tipo de soluciones están buscando hacer en diferentes esquemas de solución. Entonces, siendo así, bueno, sí, o sea, Business Continuity Expert, Certified, o sea, especialista de protección de datos certificado, una cantidad de certificaciones que, bueno, para que voy a hacer tantas certificaciones, ahí están. Soy líder actual, desde el 2012 he sido líder para la comunidad de VMware, la comunidad de virtualización, de Hyperconverged Technologies, cómo se está definiendo todo a través de software, ¿sí? Software Defined Data Center, Software Defined Network,
obviamente trabajando de la mano con muchos carriers nacionales, domésticos, internacionales, para Centroamérica, para Sudamérica y Europa. Y la operatividad nuestra, bueno, yo soy de aquí de Miami y la operatividad siendo aquí desde Miami es desde Miami a cualquier parte del mundo. Y en especial para nosotros, nuestra conectividad siendo especial para Centroamérica, para Guatemala. Guatemala nos conectan con Miami para todo el tipo de contenido que están ustedes consumiendo, ¿sí? Para empresarial. Entonces, siempre este tema ha sido largo. Este tema ha sido ya de aproximadamente desde el 2006, que estamos en este tema de computación en nube, de cómo llevar esas bases de datos, cómo llevar esos servidores, la interacción que tenemos entre dispositivos móviles y buscar cómo ser más efectivo. Entonces, esto simplemente se traduce a que es una economía digital, ¿sí? Hoy en día todos estamos más conectados y cada vez más existe la necesidad de que los clientes de sus empresas, sus socios de negocios o sus integraciones, sus empleados, todos estén colaborando de una manera que sean mayor productivos y obviamente tener mayor innovación en la manera de cómo funcionamos. ¿Qué es Synertech o cómo ha funcionado Synertech? Synertech es una entidad de ya 18 años desarrollando estrategias de Enterprise Cloud. Cuando se refería al Enterprise Cloud, en ese entonces no lo llamábamos Cloud, pero le llamábamos Enterprise Cloud. Antes, estamos hablando casi desde el 2005, 2006, 2007, como adaptándose al tipo de para dónde van estas soluciones. Y comenzamos a identificar eso es por la necesidad de tener alta disponibilidad y estar conectado en diferentes data centers. Entonces, entre todo este tiempo, pues han pasado más de 15 años donde le hemos dado acceso y clientes en más de 150 data centers en 4 continentes. Y lo que estamos haciendo simplemente ha sido estableciendo nubes privadas, ¿sí? ¿Para qué? Para el mayor acceso de las empresas, que tengan mayor alta disponibilidad y de esta manera tener mucho más seguridad y protección. Entonces, al grano, sí, o sea, me gusta hacer unas conversaciones bastante rápidas, interconexiones de cloud en más de 1000 entidades que hemos desarrollado soluciones entre más de 150 proveedores de nube. Estamos hablando de que o sea, lo que normalmente la gente conoce es Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure, Oracle, IBM, Alibaba, para soluciones en Asia y cómo se están integrando todos. Pero todo esto cubre entidades, desde entidades financieras, entidades de logística. Lo tradicional, lo normal es, ustedes tienen su centro de datos dentro de su oficina y estas entidades, lo que ustedes están buscando es hacer una conectividad privada, que hoy en día se ve como un SDN, que es un Software Defined Network, es lo más tradicional, o un Ethernet Virtual Circuit, que sería un punto a punto que se establece entre su oficina y posiblemente un concentrador o un agregador o un nodo de IBX que se llama es Internet Business Exchange, que son 35 a nivel mundial. ¿Okay? Ahora, eso es lo que ustedes normalmente ven, pero ¿cuál es la conversación de hoy en día? Llevar el futuro, que este es simplemente lo mejor de ambos mundos, entre consumo de nubes públicas y consumo de nubes privadas, es simplemente tener un acceso híbrido donde ustedes pueden llevar recursos y consumir recursos en toda la nube pública. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los desafíos más importantes hoy en día para estas estrategias de nubes híbridas y multinube? Uno, la interconectividad. ¿Por qué? Porque actualmente, o sea, todas estas infraestructuras e integraciones de diferentes aplicaciones van a requerir mayor cantidad de ancho de banda, se requiere mayor seguridad y mayor disponibilidad. Entonces, lo que lo que es importante reconocer o entender es de que
si la estrategia de conectividad o multinube es importante para la expansión, la innovación y el aceleramiento de economías digitales y adaptabilidad del negocio digital, es la facilidad de conectarse entre estas entidades y integración que se tiene que hacer con otras aplicaciones en diferentes lugares. Entonces, hoy en día vemos conexiones como ExpressRoute, Direct Link, Cloud Connect, Cloud Exchange, Fast Connect, Megaport. O sea, todo esto simplemente son nombres que le han dado a cómo establecer interconectividad, ¿sí? Y toda esta interconectividad va a suceder a través, uno, a través de sus puertos de Internet, o dos, a través de enlaces punto a punto que tienen que estar establecidos con diferentes organizaciones. Ahora, si el ancho de banda no va a ser suficiente, no importa que tengan un puerto de 500 megabytes, es lo que ustedes están contratando de acceso a su nube, a ese proveedor de nube. Pero si en el puerto de ustedes no tienen esa capacidad de ancho de banda, pues no, o sea, la limitante o el cuello botella siempre va a ser el que tenga menor capacidad de puerto de entrada o de salida. O sea, entre uno de los puntos siempre va a ser alguno que va a estar generando una limitación. El segundo desafío también es la automatización y escalamiento de tecnologías. Eso lo vamos a ver. Inteligencia artificial, machine learning, porque no todas las cargas de trabajo van a ser similares en todos los negocios. Y eso va a generar muchos temas que son diferentes en diferentes organizaciones. Entonces, pero para tener acceso a estos esquemas de innovación y poder tener acceso a estas nuevas tecnologías, hay que ser parte de una nube híbrida. Hay que tener su espacio de nube privada, ¿sí? Adaptabilidades de tecnologías, entornos que permiten interconectarse entre sí directamente a través de fibra. Ahorita lo vamos a ver un poco más, de circuitos virtuales desde 10 megabytes hasta 100 gigabytes, ¿sí? De 10 megabytes hasta 100 gigabytes. Ustedes pueden tener acceso desde cuando se tiene una nube privada dentro de estos nodos de data centers. Su infraestructura que está consolidando su almacenamiento pueden integrarse con puertos de 10 megas directos a Azure o alguno de estas organizaciones, o de 100 gigabytes si van a hacer un puerto directo con algunas aplicaciones que están, cargas de trabajo que están sosteniendo en alguno de sus proveedores. Por último, otro de los... El cuarto es el tema de la protección de datos, o sea, la cybersecurity, que ya estamos hablando del cybersecurity local y en nube. Estamos hablando de que típicamente la conversación de seguridad es lo que está sucediendo dentro de la organización y cómo proteger hacia el público. En este caso, ya eso ya no es una conversación. Ya se dan cuenta, por ejemplo, en este tema de la pandemia, o sea, sus datos ya no residen dentro de su oficina. Sus datos ya están viajando a través de toda la nube, por entornos remotos, por entornos, por necesidades de integraciones entre aplicaciones con diferentes proveedores o diferentes soluciones. Es decir, la seguridad se volvió un tema de omnicanal, ¿sí? Ya es un omni que está cubriendo, llamémosle omnipotente o cubre exactamente todas las áreas, no solamente el interior o exterior, sino estamos hablando de todo lo que sea local y lo que vaya a estar en la nube. Entonces, en temas de esto, la básica siempre ha sido software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Eso ha sido lo importante de entender. Vemos que infraestructura como servicio es la base donde ustedes pueden tener control de mucha información porque es su propia infraestructura. La diferencia es de que están consumiendo recursos dentro de un data center que tiene un nodo donde se está haciendo interacción entre diferentes business exchange. ¿Ok?
Plataforma como servicio, ustedes ya han escuchado varias plataformas como servicio, como lo que es Google o AWS, y software como servicio, que es simplemente la aplicación, donde ustedes simplemente consumen por demanda la aplicación, ¿sí? Ahora, no todas las nubes son iguales. Uno, ¿cómo hacer de que estas aplicaciones tradicionales no queden no queden encerradas? Esto lo llamamos el famoso lockdown o locked in para organizaciones donde su primer desafío o temor es cómo evitar de que esa aplicación no quede no quede con una dependencia de ese proveedor, ¿sí? Sino que ustedes puedan mover estas aplicaciones y tener esa flexibilidad, ¿sí? Que una vez ustedes puedan mover algunas aplicaciones y se las están colocando en la nube, va a ser un tema de migración, un tema de cuánto tiempo pueden estar haciendo su expansión, cuánto tiempo lo van a sostener allí. Posiblemente no era tan efectivo o tan funcional dentro de esa plataforma y lo necesitaban era migrar a otras plataformas. Entonces, ¿cómo evitar ese encierro de estas plataformas o aplicaciones tradicionales? Dos, las regulaciones, leyes geográficas, leyes de cumplimiento, leyes que dicen qué tipo de datos deben estar dentro del país, qué tipo de datos pueden estar fuera del país. Eso también está cambiando rápidamente, ya que no se trata desde del almacenamiento, sino la accesibilidad de esa información, ¿sí? Que viene al siguiente punto, que es el control de la información, ¿sí? El tema de seguridad. Uno de los temores es simplemente poner datos en un proveedor de cloud y como que eso no es realmente, o sea, están utilizando su información, pero lo están poniendo en un recipiente que no les pertenece. Entonces, eso es un tema de seguridad, por eso también entra lo que es la importancia de tener una nube privada. Y por último, lo que son los costos. Ejemplo, tenemos casos con algunas organizaciones o algunos clientes que han tomado la decisión de explorar, nada malo con eso, pero están explorando, migrando datos y cuando se dan cuenta, el tener una nube privada puede ir de entre 50% a un 83% de menor costo que poner recursos en una nube pública. La razón es porque ustedes están consumiendo por demanda a cliente final versus imaginemos que estamos consumiendo recursos de manera masiva cuando tenemos consumo de nube privada, ¿sí? Entonces es una manera de cómo manejar costos fijos al por mayor versus tener consumo como usuario final, obviamente van a pagar mucho más. Entonces, a medida que comienzan a tener mayor consumo de recursos, especialmente en almacenamiento, va a ser un costo supremamente elevado. Entonces, las 11 tendencias de multinube. Esto es lo que estamos viendo. Que las aplicaciones tradicionales se migran a una nube privada. No se migran a una nube pública, se migran a una nube privada. Alta demanda de interconectividad, poder tener capacidad de ancho de banda. El tema de transformación digital, como lo decía antes, se decía transformación digital. Hoy en día, por el tema de la pandemia, ya estamos hablando de la adaptabilidad y es un aceleramiento a un tema de multinube. ¿Por qué un aceleramiento a la multinube? Porque muchas organizaciones no tienen todavía esa nube privada. Entonces, están moviendo muchos recursos a nube pública y realmente no se están adaptando, sino que están tomando un aceleramiento masivo por la necesidad y por la pandemia, ¿sí? Entonces, es un tema que hay que considerar exactamente qué va a suceder cuando ya tienen recursos en la multinube, pero necesitan entonces tener un control y ya se dan cuenta que regulaciones, temas de seguridad, temas de costos, no era lo que estaban pensando.
Entonces, es donde está la importancia de tener eso claro. Aplicaciones que requieren estar más cerca del edge. ¿Sí? Es decir, todos estamos ya dentro de un entorno nube. Muchos están consumiendo recursos en servicios de nube. Y entre más a proximidad tengamos de aplicaciones que están cerca del borde, es que estamos consumiendo mayor capacidad mayor eficiencia y proximidad y mayor consumo. Eso lleva a una infraestructura hyperconverged, que hyperconverged es de poder tener software defined, o sea, todo lo que sea definido por software a nivel de los hypervisors, almacenamiento, conectividad de red, administración centralizada. Está pudiendo llevar eso que tengamos herramientas centralizadas para administrar y automatizar, ¿sí? Inteligencia de negocio. Eso es lo que venía a decir, de inteligencia artificial, no solamente por las capacidades que tengan negocios para acelerar sus capacidades de tomas de decisiones o efectividad de sus equipos de trabajo o sus empleados, sino también de sus clientes. Y la automatización de esto. Más negocios requieren integraciones en API en la nube. Entonces, si consideran cómo vamos a estar integrando ciertas soluciones, si no estamos dentro de una nube privada, pero todavía estamos dentro de unas instalaciones dentro de oficina, va a ser un problema por cuellos de botella de capacidad de datos que están viajando, ¿sí? Empresas innovadoras, más interconectividad, el tema de seguridad, cumplimiento, auditoría y soberanía de los datos. Alta disponibilidad, eso cubre lo que es la continuidad de negocio y la resiliencia, costos flexibles y por demanda en todas estas cargas de trabajo. Entonces, este es el panorama normal. El panorama del data center normal, tradicional, es en su oficina, pero hay unas limitaciones de este aislamiento. Uno, el poco ancho de banda, no porque no existe, sino porque es costosa llevar fibra, llevar alta capacidad a través de enlaces submarinos a ciertas regiones o otros tipos de enlaces físicos a ciertas regiones, es costoso. Y obviamente el cliente final es el que tiene que asumir tiene que recibir el peso de esa costo. Otro tema es de la no interconectividad. Es decir, lo que estamos buscando es de cómo interconectarnos rápidamente y tener alta visibilidad. Pero si están todavía dentro de estas oficinas o aplicaciones o cargas de trabajo todavía existen dentro de estas oficinas y al no haber interconectividad va a ser un tema de una limitación. Alto costo de propiedad. Obviamente sostener y mantener una infraestructura es bastante elevada. Poca redundancia, ¿sí? No estoy diciendo que no existe redundancia. Existe su redundancia, ustedes pueden tener la redundancia. Hay muchos elementos redundantes, pero no se compara con el nivel de redundancia que puede existir dentro de un nodo que es un data center donde existe Internet Business Exchange, donde estamos intercambiando una cantidad de tráfico entre diferentes proveedores. Hay más de 1.500 proveedores que pueden estar dentro de un nodo de un data center versus un nodo de un data center que posiblemente tenga 3, 4 accesos. Entonces, hay redundancia, pero obviamente. Entonces, es el tema de hiperconectividad. Las aplicaciones tienen que estar rápidas, la privacidad, experiencia de usuario y cliente se incrementa, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es Tech, como nosotros hacemos, es ofrecer opciones flexibles para construir esa nube privada. Poder darles acceso y el siguiente paso de establecer sus nubes híbridas y multicloud. Entonces, es una herramienta muy poderosa para poder establecer conexiones entre diferentes proveedores. ¿Cómo funcionamos? Nuestra operatividad es un data center donde tenemos alta disponibilidad y se encuentran todos los proveedores de nube. O sea, desde VMware, Oracle, Azure, IBM, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, SAP, NetApp y Nutanix, ¿ok? Como para dar una idea, o sea, hay muchísimos más, pero para dar un ejemplo, esa es la manera como funciona.
lo que hacemos es establecer puertos desde 1 giga hasta 100 gigabytes físicamente, ¿ok? Entonces, es un puerto físico donde puedo establecer a través de ese puerto físico o redundante, puedo tener doble fibra, es opcional, pero a través de un solo puerto físico puedo establecer enlaces dinámicos. Es decir, puedo estar haciendo un Express Route con Azure. Puedo hacer un Direct Link, puedo hacer un Direct Connect, un Cloud Connect, un Cloud Exchange, un Megaport SDN, pero en realidad todo eso son puertos Ethernet virtuales. Establecer una VLAN donde me da acceso o una MPLS que está llegando a un fabric de Software Defined Network. Entonces, es un puerto físico donde estoy sosteniendo esa capacidad, ya sea de 1 giga o 100 gigas, pero ustedes fragmentan cuál es la capacidad que necesitan tener. No necesariamente tiene que ser 1 giga o 100 gigas, esa es la capacidad. Pero ustedes consumen de acuerdo a lo que necesiten y por el tiempo que necesiten, que esa es la gran ventaja de tener cargas de trabajo desde una nube privada a consumo de recursos que posiblemente cargas de trabajo que puedan tener en alguno de estos otros proveedores. Es decir, ustedes pueden crear cargas de trabajo en Amazon Web Services, pero resulta que esa no era la mejor plataforma para la necesidad que ustedes tenían dentro de sus aplicaciones y se dieron cuenta que Google Cloud Platform tenía una mejor integración y movieron, ¿sí? Pero entonces, cuando se tiene la capacidad de tener un puerto a multinube, tienen accesibilidad de mover datos de una nube a otra nube sin necesidad de pasar por internet, sin necesidad de tener limitaciones de acceso de datos y cuellos de botella. Y obviamente por el tema de alta disponibilidad, eso es lo que trae. ¿Sí? Podemos tener diferentes puertos y simplemente es establecer conectividades en demanda. Poner, quitar, agregar, aumentar por cuánto lo necesita. Por 1 hora, por 1 día, por 5 días, por 1 mes, por 2 años. Es decir, la disponibilidad está y la facilidad de interconectarse es un tema de horas, no de días. Que típicamente hacer una conectividad es mucho más complicada cuando es una conectividad física. Entonces, un solo puerto puede tener acceso a toda la cantidad de proveedores que necesite. Entonces, la solución es típicamente en zonas remotas o en zonas que no tienen acceso a movilidad. Lo que hacemos es establecer puertos MPLS entre el data center actual e interconectarlo con el data center donde está el nodo, donde podemos hacer la interconectividad con cualquiera de estos proveedores de nube. Entonces, esa es la necesidad. Entonces, establecer la nube privada es un tema de que solamente es agilidad para la tecnología y poder situarse poder estar estratégicamente para el crecimiento futuro de cualquier tipo de integración de recursos o cargas de trabajo, elevar la seguridad y este es el futuro. ¿Sí? O sea, no es el futuro, es la realidad, es lo actual, es lo que está sucediendo. Entonces, esto es donde debe tener acceso a mayor acceso del ecosistema. ¿Cómo funciona? Ustedes, un cliente puede decir, voy a establecer todo dentro de un gabinete o dentro de una jaula y simplemente desde allí se establece una cross conexión de fibra multimodo o monomodo de 1 giga o de 10 gigabytes, de 1 giga a 10 gigabytes o hasta 100 gigabytes, ¿ok? Y dentro de la configuración del puerto virtual, lo que se hace es definir la capacidad de ancho de banda y por el cuánto de tiempo necesita. Entonces, físicamente es una fibra. Lógicamente, es simplemente un portal donde se está definiendo a través de software, se está definiendo una VLAN donde se está estableciendo una conexión a su infraestructura de su gabinete o su jaula y allí están ustedes recibiendo el contenido de acuerdo a lo que necesitan. ¿Okay? Eso es establecer una nube híbrida. ¿Sí? Su nube privada, seguridad, sus propios servidores, ustedes pueden tener su ERP, su propio storage, cualquier tipo de virtualización, software de hyper virtualization,
Hyperconverge, o pueden utilizar VMware, Citrix, Microsoft, Hyper-V, cualquiera, o cualquier plataforma o en Linux, dentro de su propio gabinete o jaula. Y establecer a través de estos puertos, controlar el tráfico, controlar su firewall, a través de todas herramientas de gestión y poder hacer conexiones con cualquier tipo de proveedor en nube. ¿Okay? Entonces, beneficios. Entonces, esto es la conversación. En vez de conectarse a través de Internet en su oficina, ustedes están poniendo tener acceso a todos sus proveedores dentro de la misma infraestructura. Es decir, todos estos proveedores multinube se encontrarían dentro de la misma infraestructura. Entonces, hay más de 1,500 proveedores que se interconectan. Para nosotros aquí, en este caso aquí en Miami, la disponibilidad de conectarse a cualquier tipo de región de Amazon Web Services o Azure, Oracle. Obviamente, todos estos beneficios no tienen problemas de seguridad, no hay lentitud de Internet, no hay riesgo de bloqueo de proveedores. Obtención, obviamente, creación de nubes híbridas es lo que se necesita hoy en día. Entonces, ¿qué deben de considerar? Para interconectarse, lo primero es tener una simple plataforma de conectarse a multicloud. Ahorita lo acabamos de ver, cómo dentro del mismo data center tener un solo proveedor, un solo puerto para poder llegar a múltiples proveedores. Y hay diferentes opciones de hacerlo, ¿sí? No estamos hablando que, esta es la solución. No, hay diferentes alternativas. Pero por eso cada empresa es importante tenerlo a la medida. La continuidad del negocio, tradicionalmente le llamamos el backup, pero hoy en día ya estamos hablando de alta disponibilidad y continuidad de negocio, donde diferentes soluciones podemos estar teniendo que una aplicación esté residente en diferentes cargas de trabajo sobre la nube pública, que simplemente está consumiendo recursos a su gabinete o su jaula para poder tener ese aceleramiento de conectividad, ¿sí? Portabilidad de producción, 7x24. Es la administración, la gestión. Incremento de seguridad y protección al 100%. Si sus datos todavía residen dentro de su oficina, es la capacidad que tengan de pasar de su oficina a su proveedor de nube. La alta disponibilidad, es decir, un tema de donde va a ser una automatización. Estos son análisis simples de que, como encuestas o el reconocimiento de cuáles son las mejoras que se tienen cuando se tienen estos temas de entornos de nube híbrida. Uno, el 90% de los clientes afirman de que sí, definitivamente esto es una solución porque no están perdiendo el control. Están acelerando la adaptabilidad a un 48%. En 35% menos del costo total de propiedad. Es decir, están ahorrando más versus de mantener una plataforma donde requiere mucho mantenimiento. ¿Ok? Y el incremento del ancho de banda es de 250%. ¿Por qué? Porque las aplicaciones ya se encuentran en el edge y están teniendo una alta disponibilidad y hay una mayor experiencia para los empleados, para los clientes, para todos están ganando de la mejor manera. Este ha sido el análisis de consumo. Consolidaciones de Hyperconverge es las mejoras que se han dado por conectividad y seguridad. Ahorros de 25% de los enlaces. Seguridad mejora un 53%. Como lo decía, la razón es porque anteriormente se pensaba más en el tipo de protección, lo que está es al dentro de la oficina. Pero nos damos cuenta de que hoy en día la seguridad es en cualquier lado. O sea, no es solamente lo que está detrás del firewall, detrás de lo que está dentro de la oficina. Ya eso se volvió un paradigma anterior. Hoy en día es una conversación de protección, detección, análisis de riesgos y todo eso, cómo lo puede ofrecer sistemas de cybersecurity que realmente estén protegiendo todos los endpoints, toda la protección y todo el tráfico que está sucediendo entre todas estas gestiones. Entonces, consolidación, la continuidad de negocio en esta nueva era de nube, ¿sí?
La recuperación contra desastres en esta nueva era, lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en día con el COVID-19. La pandemia ha acelerado este tipo de transformación digital. Entonces, típicamente la gente hablaba, se entiende de que anteriormente hablaban de recuperación contra desastres, pero nadie posiblemente daba mucha atención de cuál es el tema de alta disponibilidad o de continuidad del negocio. Continuidad del negocio es incluso la habilidad de poder operar remotamente, no solamente la conversación de los backups, era todo el tema de seguridad, el tema del acceso remoto, la replicación de los datos, incluyendo las fallas locales, por supuesto, pero no es ya, es una conversación de que era solamente los backups o el plan de recuperación contra desastre, porque no existe, ya no es una dependencia de un lugar físico, en este caso el data center o el centro de datos que se encuentra en su oficina o en las oficinas, sino tener la posibilidad de tener esta integración entre diferentes plataformas en la nube híbrida, a través de la nube híbrida, con su nube privada, pero poniendo cargas de trabajo en la parte pública y teniendo lo mejor de ambos mundos. ¿Sí? Entrando a la estrategia de ciberdefensa, de una protección local y en nube, lo estaba hablando ahorita. Esta ha sido toda la evolución de los últimos 3, 4 años, donde se buscaba era como tener un tipo de ransomware protection, soluciones de inteligencia artificial comenzaron a emerger. A propósito, el tema de inteligencia artificial para las firmas de antivirus y ransomware y todo esto, existen hace como casi desde el 2007, 2008, que son tecnologías que han ido evolucionando a través dentro de inteligencia artificial. Entonces estamos viendo que hay una migración de la manera de cómo se está analizando paquetes, cómo se está analizando vulnerabilidades y riesgos. Y es un tema de adaptabilidad dentro de Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning para hacer lo que es transaccional dentro de los firewalls, dentro del tráfico de la red. Y estamos viendo más lo que se está convirtiendo en Deep Learning, en inteligencia artificial, que es la capacidad que se va a vigilar cualquier tipo de dispositivos, vehículos inteligentes. Estamos viendo la automatización de muchas herramientas y eso va a requerir un tema de alta respuesta con inteligencia artificial. Consolidación de almacenamiento. Esto es supremamente crítico. Almacenamiento, consolidación de almacenamiento. Lo más importante es la información, es el activo más valioso para cualquier empresa de cualquier tamaño. Porque estos datos, ya la cantidad es mayor, la disponibilidad tiene que estar creciendo. Poder consolidar terabytes o petabytes en un data center y una nube privada va a ser la solución. Piensen nomás en cómo consolidar un almacenamiento de una organización y ponerlo en un proveedor de nube. Eso no va a ser. Es más, organizaciones que nacen en la nube establecen su nube privada porque saben que esa consolidación de almacenamiento no es conveniente, no es práctico, no es manejable y no va a ser posible para tenerlo dentro de un proveedor de nube. Y adicional a eso, los costos de almacenamiento de acuerdo a la necesidad de entradas y salidas. Un almacenamiento es supremamente importante, alta disponibilidad y es supremamente crítico. Entonces, la solución es, uno, por velocidad. Dos, la seguridad, retención, eso es bien importante, y el crecimiento. ¿Sí? De pronto, el crecimiento para algunas organizaciones que están innovando en la manera de las aplicaciones, ya están haciendo captura de mayor cantidad de imágenes y tienen que estar utilizando tecnologías de duplicación y tecnologías donde inteligencia artificial o cualquier aplicación de business intelligence que esté consumiendo deep learning
tiene que tener acceso a esos datos. Y esos datos, si están almacenados en alguna otra nube, no va a poder tener el rendimiento que se necesita. Entonces, eso es crítico para organizaciones, la consolidación de almacenamiento en su gabinete o en su jaula para poder tener esta conectividad múltiple, un solo puerto con múltiples nubes. ¿Okay? La automatización, esta es la base de la nube híbrida. La razón es de poder tener la adaptabilidad de gestionar lo que existe on-premise o lo que se encuentra en sus oficinas y administrar lo que se encuentra en su nube privada y en la nube pública. Entonces, el tema de gestión ya se escala y es un poco más, es mucho más complejo. Entonces, lo que se busca es que a través de software defined, data center, red, seguridad, todo es software defined. Y en software defined infrastructure, ¿ok? Entonces, toda esta infraestructura va a ser supremamente crítica para poder tener la optimización de cargas en tiempo real, para tener la seguridad de esa infraestructura dentro del entorno híbrido y dentro de la nube. Ser más proactivo a soluciones y automatización de la gestión. De tal manera de que si no tengo el data center a la mano, pero lo tengo en la nube, ¿cómo lo voy a gestionar? Entonces ahí entra el tema de automatización y de software defined. Entonces es un tema supremamente crítico. Okay. Servicios para agregar aquí es consultoría de cybersecurity. Podemos brindar y darles soluciones de una visión profunda de la seguridad de su red y ver qué es exactamente cuál sería la solución más adecuada, porque no todas las nubes son iguales, no todos los requerimientos son iguales. Cada empresa tiene tiene que tener una solución nube y una estrategia a la medida. Entonces, reconocer el plan de continuidad de negocio, diseño de la arquitectura de soluciones para una nube híbrida, donde ustedes están consumiendo recursos. Si por temas de la pandemia comenzaron a subir aplicaciones a una nube, pero se dieron cuenta de que no estaba muy efectiva y ahorita cómo van a regresar esa data de diferentes nubes o si lo van a migrar a otra nube, ¿cuál va a ser su estrategia? ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Cuál va a ser su solución? Entonces, eso es importante. Podemos hacer un análisis de vulnerabilidad de su cybersecurity. Simplemente son herramientas que podemos hacer escaneo y saber exactamente, ver su estrategia, su plan de continuidad de negocio y ayudarlos con un análisis de infraestructura, que para eso es que trabajamos de la mano con Exanet para reconocer cuáles son sus necesidades, ver exactamente cómo podemos apoyarlos en su innovación, en su desarrollo y en el mejor desempeño que necesiten, en las mejores soluciones más óptimas para sus necesidades de negocio y lo que se ajuste de una manera flexible a las necesidades de su área, de su empresa y de sus clientes o de acuerdo a su negocio. Entonces, la continuidad de negocio es la conversación más grande para poder ese tema de cargas de trabajo en nube, crear múltiples conexiones. Definitivamente la elección de un proveedor debe ser muy importante. Para eso nosotros apoyamos este análisis y poder hacer un diseño de una arquitectura de nube que sea a la medida. ¿Sí? Que dependen de los objetivos comerciales de su empresa, no estén limitados y nosotros queremos hacer que tengan esa libertad de poder decir, no estoy atrapado en un proveedor de nube, no estoy poniendo los recursos en otra nube, sino tener esa flexibilidad y esa movilidad de hacer las cosas adecuadamente para estas soluciones. Entonces, si hay alguna pregunta hasta el momento, pues me gustaría como abrir el micrófono para cualquier persona con Exanet, intereses, cualquier tipo de que podríamos estar revisando o apoyándolos.
preguntas de consultoría en cybersecurity, consultoría, de pronto preguntas en continuidad del negocio, cómo están ejecutando hoy en día sus soluciones de continuidad de negocio, si era lo que tenían diseñado o no era lo que tenían diseñado. Cambió totalmente el paradigma de cómo hacer la continuidad de negocio, diseño de arquitectura de soluciones nube. Sí, bueno, temas, vulnerabilidad de cybersecurity y su análisis de su estrategia de nube. Para eso estamos para apoyarlos. Estamos aquí para dar ese servicio y poder realmente contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces, siendo así, bueno, ese sería, de eso se trata. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el micrófono o lo pueden hacer en el chat. Okay. Okay. Bien. Bueno. Ok. Bueno, entonces, siendo así, un placer tener esta oportunidad. Muchas gracias por su tiempo y espero poder tener una conversación en el futuro. Poder